Buenas tardes, jóvenes. Ahora sí tenemos la mayoría de alumnos. Veo por acá. Compañeros, acá hay dos lugares, los que están afuera. ¿Cómo les fue el examen en sus exámenes en general? Pues vean, por lo menos hasta el momento, nadie me ha sacado 30 puntos. Nadie. Más o menos, ese es el promedio. Pero sí, todavía no he terminado de calificar porque sí son muchos exámenes. Ahí les voy a tener paciencia. No sé si tienen alguna duda, quieren que resolvamos el examen. Para los compañeros que no se examinaron el día y ya pidieron extemporáneo, el día viernes lo vamos a hacer acá. Vamos a dar clase media hora y me voy a tomar media hora para hacer el examen verbal. ¿Verdad? Así que, por favor, me imagino de que solicitaron el examen a la coordinación durante el plazo que establece la ley, ¿verdad? El reglamento interno. Entonces, yo creo que no son muchos. De los 300 y algo que habían asignados, faltaron como 10 más o menos, pero no sé si van a seguir o no van a seguir, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar inicio, vamos a continuar con el tema. ¿Se recuerdan de las fuentes del derecho internacional público? ¿Cuál es la fuente más importante? Muy bien, los tratados internacionales. Los tratados internacionales, aparte de que son la fuente más importante de derecho internacional público, ¿qué es un tratado? Entre estados, ¿verdad? Son acuerdos que quedan plasmados entre estados. Entonces, vamos a continuar con ese tema, ¿verdad? Dentro de la legislación internacional, que tiene el fundamento de los tratados internacionales, como primer punto tenemos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Esa ya la descargaron? Esa no se las he dejado de estudiar, ¿verdad? Entonces, la tienen que descargar, por favor. Porque es... acá en esta Convención de Viena, acá tenemos la definición acerca de los tratados, específicamente en el artículo número 2. ¿Alguien que la tenga ahí en la mano? Artículo 2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente convención. A. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por un escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. B. Se entiende por ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Gracias. Acá ustedes encuentran ese fundamento. Ahora bien, este tratado es de legislación internacional a nivel universal, pero también tenemos un tratado o convenio que es a nivel regional americano, de la región americana. ¿Cuál es? ¿Alguien que lo sepa? Es la Convención sobre Tratados. Este es el que es a nivel regional americano, Convención sobre Tratados. Y el que es a nivel universal es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Acá en Guatemala, la Convención de Viena fue ratificada en 1996 y derivado a esta convención, la Convención de Viena, este es algo bien importante que ustedes tienen que aprender, tienen que leer sí o sí, y conocer que si se los dejo a criterio de ustedes no lo van a hacer. Entonces les quiero comentar que sobre los 20 puntos que habíamos acordado que les iba a apoyar a ustedes, espero que esto les ayude para mejorar la nota o por lo menos llegar a la zona mínima.
No, pues, no son todos, pero entonces tienen que realizar un análisis. Necesito que realicen un análisis acerca de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y también un análisis de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de la CONVEMAR. Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. De igual manera, ahí les voy a subir en la plataforma de Classroom el tema, ¿verdad? Pero necesito que ustedes ya lo empiecen a trabajar. Este trabajo ustedes lo tienen que entregar, a ver, ustedes que ya saben ahí los días de descanso. ¿Cuándo es el último día antes de Semana Santa? Para el 18 de marzo. 19 de marzo. Es que así se van a descansar para Semana Santa, tranquilo. No, lo quiero a mano. Con su respectiva carátula. Tienen 2 semanas para hacerlo, 2 fines de semana. Entonces sería para el martes 19 de marzo. Pero recuérdense, un verdadero análisis que ya ustedes realizan por ser alumnos del noveno semestre, ¿verdad? ¿Cómo? Físico. Físico, engrapado como ustedes quieran, porque no los quiero hacer cansar tampoco, ¿verdad? Engrapado con su respectivo folder. Ustedes ya saben cómo se entregan los trabajos. Por favor, les encargo, jóvenes, que no me vayan a traer un trabajo así todo arrugado o con café o con vino encima, no. Por favor, ahí tomen en cuenta que si me entregan un trabajo así tienen puntos menos, ¿verdad? Aparte de lo que ustedes del análisis, porque no significa de que solo con que ustedes entreguen el análisis ya tienen sus 20 puntos. ¿Y cuántas hojas? No, ya parece que no tenga capítulos, tiene mínimo o máximo de páginas. Es que pregunta que No los voy a poner mínimo. No quiero cortarles la inspiración. Pero no me van a traer mínimo, o sea, no me van a traer una hoja. No, quiero un análisis de todo de la convención y del tratado, ¿verdad? O sea, así bien bonito. o sea, pero para saber la calificación como cuántas páginas consideraría usted un análisis por hacer. Mira, me pueden traer 2 hojas, pero que venga bien bonito, o sea, un análisis que se entienda, que se comprenda, la letra legible y que sí sea un análisis de lo que se les está pidiendo. Ahora, si me traen de una hoja media, no. De 2 en adelante, pues. Sí, como ustedes gusten. ¿Y el color del lapicero? No importa el color del lapicero. Recuerden que ese va a ser el único día para poder recibirles el trabajo. No les voy a aceptar otro día. Así que para que ustedes empiecen a trabajar. Bueno, entonces acá en la Convención de Viena nos da la definición acerca de lo que es tratado, ¿verdad? Tal y como lo indicaba el compañero. Que por tratado se entiende a un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Acá también nos da distintas definiciones para efectos de la presente convención: la ratificación, la aceptación, aprobación y adhesión. Esto va a depender según el caso.
el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar el ámbito internacional o el consentimiento en obligarse por un tratado. ¿Alguien sabe? Les doy 5 puntos a la persona que se levante ahorita y que me levante el brazo, perdón, que quiera responder esa pregunta, pero si te la responde, por supuesto. ¿Alguien? ¿Un pariente o...? No porque la van a googlear. Obvio. El de gorra hasta allá levantó la mano. ¿Quién? El de gorra hasta allá, el de gorra roja. ¿Dónde? Aquí recto, el de gorra roja, cabeza así. ¿Camisa negra? Ajá. Pero están googleando, ya tiene listo ahí el teléfono. Acá. A ver, ¿cuántos convenios o tratados internacionales ha ratificado Guatemala? Un número exacto. Creo que son como 180. No vale. Para los puntos para ustedes no, ahorita les voy a preguntar, pero ya no valen los puntos, solo para él porque él levantó la mano antes. 280. Seguro. Ay, yo recuerdo que sí. A ver, allá, la compañera hasta el fondo. 170. 170. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 276. 175. 176 o 286. Con razón, terminamos rápido el examen. Porque esa no, sí terminó rápido el examen ese día. Entonces, Sí. ay, qué memoria. Pues sí. ¿Quiénes dicen que es 286? ¿Cuántos? 170. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ustedes se los dejé de tarea. Les dije que investigar. Ahora es como aproximado. Usted dijo que son aproximadamente 165 o 170 acuerdos. Vale, les dije aproximadamente. ¿No investigaron? Entonces, estaba bien. Yo digo 170. Ay, no, pues. Ahí se los voy a dejar de tarea. Bueno, ahorita, ¿saben qué? Agregando el trabajo, anoten ahí. Coloquen ahí todos los tratados internacionales a los cuales ha ratificado Guatemala. El listado. Sí. Solo el nombre de los tratados. Solo ratificado. Sí, de los que han sido ratificados y el año en que lo ratificó Guatemala. Ahí están los 20 puntos. Facilitos. No sé. Cállate. No, nada, digo la casa. Cállate. Vale. ¿Sabes? Ahí lo agregan al final del análisis de lo que les indiqué. Y ahí. Es que, vean, si no es así, ustedes no se van a tomar el tiempo de investigar qué tratados son. ¿Verdad? ¿Ah? De privado no pasa ahorita. ¿Cómo? De privado no pasa. No pasa. Sí. Es que yo les dije la vez pasada, porque no estoy tan segura de los si son 176. Pero no pasa de los 180, ¿verdad? A menos que han sido ratificados ahorita, el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pero sí es bien importante, jóvenes, que ustedes, por lo menos al hacer la tarea, se les va a quedar ya para el examen privado, ustedes pasan. Bueno, también nos establece el mismo artículo 2 en el inciso C,
Que se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación. De acá de Guatemala, ¿ustedes han escuchado quién ha ido a representar o quién ha representado ante estas negociaciones? Depende del convenio, porque si se refiere a la conferencia de las partes, van los ministerios que tienen que ver con el convenio, primero el que es rector sobre esa materia, y después nombran a dos generalmente, pero hay uno que es rector en la materia. ¿Quién es el representante del Estado? El embajador de Relaciones Exteriores. ¿Quién es el representante del Estado? Presidente de la República. Del Estado. Eres el representante del Estado. ¿Quién tiene la personalidad jurídica del Estado? El ojo. Allá, el Procurador General de la Nación. Exacto. Procurador General de la Nación. Recuérdense que el día viernes vamos a ver acerca de las funciones que tienen el cónsul o el, ¿cómo se llama? El Procurador General de la Nación. el Presidente. Exacto, gracias. El embajador, ¿verdad? Porque son dos figuras totalmente diferentes. Y recuérdense que ellos son representantes de Guatemala en otros países. Ahora bien, cuando se realiza la negociación de un tratado o un convenio internacional, pues ahí sí se delega a un representante específicamente del presidente. ¿Y quién es? ¿Será que dentro de las funciones del embajador y del cónsul tiene esa atribución? La presión se me va a bajar. Una coca. Es una comisión, es una delegación la que va, por supuesto, pero siempre tiene que estar como representante del Estado el procurador de los... Ya ustedes el Procurador General de la Nación también, y depende del tema también, ¿verdad? Porque recuerden que hay comisiones, también va alguien representando el legislativo, ¿verdad? Entonces, no confundan las atribuciones. Primero hay que verificar bien las atribuciones que tiene el cónsul y el embajador, porque ellos son representantes de Guatemala, ¿verdad? Ante esos estados específicamente, para que no se le violenten los derechos a las personas guatemaltecas que están en otros países. Y para otros, tienen varias funciones, pues. Pero específicamente para el tema de los tratados, pues ya es una comisión que se delega. Ahora bien, ¿quién ratifica acá en Guatemala los convenios y tratados internacionales? Por lo menos respondieron. Estaba preocupada que no me iban a responder. Exacto, es el Congreso de la República. Solo porque usted no se sabía. Esa no es la pregunta, ¿verdad? No, pero sí venía de batería. ¿Qué? Ay, no. Se me va a bajar la presión. Bájale punto. No, ya, en serio, ya. Bueno,
El inciso D indica que por reserva, en una declaración unilateral se entiende por cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse, ¿verdad? Con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de tratados en su aplicación de este Estado. Esa es la definición que da acerca de reserva dentro de los tratados. Reserva. Recuerden que ustedes ahí en los tratados por eso esta convención nos da las definiciones acerca de las palabras que ellos utilizan dentro de los convenios o los tratados. Y por eso es bien importante saber la definición de cada uno para que ustedes al momento de que lean un tratado ya escuchen o vean una palabra de estas, pues ya entiendan el significado de eso, que es a nivel internacional. Se entiende como un Estado negociador a un Estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado. Estado contratante, también tenemos la definición, que es un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado, ¿verdad? Se entiende por parte un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. También tenemos otra definición de tercer Estado, que también ustedes van a encontrar en los convenios. Se entiende por tercer Estado un Estado que no es parte en el tratado. Se entiende por organización internacional una organización intergubernamental. Intergubernamental. Los acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de la presente convención no se aplican ni a los acuerdos internacionales celebrados entre los Estados y otros sujetos del derecho internacional, entre otros sujetos del derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escritos. ¿Se recuerdan que antes que existiera esta convención, los tratados antes podían ser verbales? Los acuerdos eran verbales. Entonces llegaban a la negociación, ya acordaban y todo era de forma verbal, no existía nada por escrito, ¿verdad? Entonces era bien complicado porque no había nada por escrito, todo era verbal y así era como llegaban los acuerdos entre estados. Al inicio o al crear esta convención, pues entonces ya queda estipulado que deben de quedar por escrito, ¿verdad? ¿Por qué consideran, o ustedes qué consideran que fue el motivo de que todos los convenios y tratados internacionales quedaran plasmados por escrito? ¿Cuál es el objetivo principal? Por la Era una prueba. Para hacer medio de prueba. ¿Y por qué lo hacían? Eso lo plasmaba como derecho positivo. Que se pueda practicar. Y que va por generaciones, trascienda generaciones. Que el conocimiento nunca se acaba. ahorita tal vez dentro del término así legal por el principio de publicidad, porque tenían que darse a conocer, porque la historia cambia depende de quién la cuente. Entonces, teniendo algo por escrito, se podría socializar con los demás estados. Okay. Pero el principal objetivo era exactamente para el cumplimiento de dichos tratados, ¿verdad? Para que se respetara todos los derechos que quedaran plasmados ahí entre los estados, porque si no existía nada por escrito,
¿será que los estados respetaban los acuerdos a los que llegaban? Es bien difícil poderlos... Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes ahorita no tienen nada por escrito, ¿será que van a cumplir con la tarea que les dejé? Porque se las dejé así verbal. Buena pregunta, ¿no? Licenciada, bueno, la razón no podría ser como también para que, o sea, que se volviera derecho positivo, tratado. También Que hay varias razones. son varias razones por las cuales tenían por objeto crearlos que quedaran ya plasmados, ¿verdad? Pero el principal era ese, porque ¿cómo iban a respetar los estados? Recuérdense que hoy en día, como dicen, ¿verdad? No lo utilizan como medio de prueba, estaban diciendo ahí. O sea, si no hay nada por escrito, no van a respetar nada. Por eso yo les ponía como ejemplo la tarea que les dejé. Estamos acordando. Y es una negociación la que nosotros estamos haciendo, porque yo les estoy indicando y ustedes aceptaron. Aceptaron de esa forma verbal la tarea que yo les dejé. Pero bien podría venir un tercer estado, un alumno, y decirme el día de la entrega, dice, ya, usted no me dijo, no entregó nada por escrito. Entonces, que él no viniera a clases, que no asistió y no se enteró, no se dio por enterado, es su problema, ¿verdad? Pero, sin embargo, también tiene razón, porque como yo le voy a, o sea, él no me va a entregar algo si no quedó algo plasmado por escrito. Por eso les dije, les voy a compartir en la plataforma de clase esa tarea ya formal. Lo mismo sucede con los estados. Las negociaciones que se hacen deben de quedar plasmadas. Porque ustedes consideran, a ver, ¿alguien de acá ha escuchado un caso del cual Guatemala forma parte de los convenios de un tratado internacional y sí han reclamado ante otros estados algún derecho? Sí, hay casos, pues, no sé cómo es el caso, pero sí hay uno donde fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar el apoyo de ellos. Pero se habían violado los derechos, no sé si era de la persona que había sido víctima o algo así, pero no tengo bien el nombre. Es decir, lo que pasa es que eso nos enseñaron en Derechos Humanos. Y el licenciado nos dijo que había un caso en Guatemala que sí se había ido hasta la Corte Interamericana. Pero no recuerdo el nombre del... El convenio de Basilea. ¿De qué? El convenio de Basilea. Ajá. ¿Quién? Este convenio trata sobre la aceptación de transporte de productos de desecho peligrosos. Ajá. Y consta en que los países firmantes, para poder trasladar un producto a disposición final, tiene que pedir permiso en cada país y dar aviso. Si ese país no otorga el permiso, se tiene que readecuar el viaje para que pase por otros países que estén firmados. Y en caso dado no cumple, ya hay reclamos que para Guatemala ya Pero por eso, o sea, ya el Estado de Guatemala, a pesar de que ha sido forma parte de ese tratado, ha solicitado o ha inculcado algunos derechos de ese convenio, por ese tratado. De hecho, sí está el reglamento para Guatemala y cada vez que se genera por ¿Y quién lo conoce? bueno, todos los que se dedican a la parte de desecho de productos peligrosos. Que vean, no nos confundamos. Les pongo este ejemplo porque les digo yo, o sea, el hecho de que sepamos y tengamos el conocimiento de que el Estado de Guatemala forma parte de varios tratados internacionales, casi de 180 tratados o convenios internacionales, o sea, no significa de que, sí somos parte de ella, ¿no? Mira, pero siendo legalistas, con el término nadie es ignorante de la ley.
O sea, en teoría todos deberíamos tener la obligación de conocerlo. Entonces, bajo esa premisa es conflictivo moralmente es decir, lo desconocemos, no lo conocen. Si una vez está legislado en Guatemala, como le digo, siendo así muy rígido, todo el mundo lo debería de conocer. Sí, 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 por eso, ahorita les explico. es que me iba a decir, la pregunta que usted hizo era en torno a si Guatemala forma parte de algún caso en el cual se haya aplicado algún tratado ratificado por el Estado o... No, vean. Caso de Sicaviza. Como el señor Jordi. ¿Cómo ponen los signos? Pero ahora nos fuimos. ¿A qué corte? Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por el cuerpo de Sicaviza, me acuerdo que... Vaya, pero ¿por qué nos fuimos hasta la Corte Interamericana? Porque somos parte de qué tratado. Ah, A eso es lo que yo les quiero que ustedes me entiendan, ¿verdad? Si nosotros como Estado, el Estado de Guatemala, hemos llegado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ante la Corte Penal Internacional, por algún caso en específico del cual forma parte o ha ratificado Guatemala. Acá el compañero me decía que sí hemos llevado casos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero ¿por qué tratado? Por la convención, bueno, yo es que tenía un ejemplo que era el caso García y Familiares, que es un caso de desaparición forzada que fue llevado ante la Corte Interamericana por el delito de desaparición forzada que fue acusado en el Estado de Guatemala y se fundamenta en la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, algo así era la convención. Por la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Y en qué convenio forma parte de Guatemala? ¿O ha ratificado? Es que vean, para que nosotros podamos ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, algún tratado se tuvo que ratificar acá en Guatemala para que tengamos ese derecho, de ir como Estado de Guatemala ahí, ¿no? ¿Me explico? ¿Quieren un radical? Ahora bien, Como el Belém do Para, que ese también sirve para... exactamente. Solo que el que vale, ¿no? Por ejemplo, el tratado, ustedes han mencionado mucho en los tratados de la OIT, ¿verdad? Guatemala ha ratificado varios tratados. Por eso les estoy dejando de tarea eso, para que ustedes vean qué tratados son. Y no significa de que formamos parte de este tratado, pero saber para qué nos sirve. No. Por ejemplo, Guatemala ha ratificado los tratados de la OIT, que son varios. ¿A quién le favorece esos tratados? Al patrón. A nosotros, sí, tanto al patrón de los trabajadores como a los trabajadores. Pero es para ambos. Entonces, sí han llegado, a pesar de que por haber ratificado Guatemala, sí hemos llegado a casos a nivel internacional por formar parte de ese tratado, para hacer valer los derechos que quedaron plasmados en ese tratado de la OIT, que son varios. Perdón, en este caso, en el que yo le había mencionado, podría aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, porque acá, o sea, lo menciona como un tratado, y que sí está ratificado por Guatemala. O sea, sí se podría, o sea, como que Sí. están apelando ese tratado para llevar el caso a la Corte Interamericana. Es que no es que apelen, sino que vean, acá si Guatemala ya ratificó los tratados internacionales, ya nosotros tenemos derecho de agotar toda la vía administrativa e irnos hasta la corte que le corresponde ver, ¿verdad? Y en el tema laboral, que les estaba poniendo de ese ejemplo, ¿a dónde nos vamos? A nivel internacional, estamos hablando a nivel internacional. Sí.
la Organización Internacional del Trabajo, el cual queda en Ginebra. Pero nos vamos a Ginebra. Sí. Vean, allá, por eso es bien importante que ustedes sepan para qué funciona o para qué formamos parte de los tratados, ¿verdad? ¿Cómo ingresa el recurso? Vean, acá los casos se dan en el tema laboral. Vienen los trabajadores que por lo regular son los sindicatos los que promueven las denuncias en contra del Estado del Estado de Guatemala porque se les están violentando sus derechos. Entonces, la Organización Internacional de Trabajo viene y programa una audiencia y le corre la audiencia tanto al patrón, ¿verdad? ¿Y quiénes son los representantes del patrono acá en Guatemala? La Cámara de Industria. La Cámara de Industria, la Cámara de Comercio. ¿Quiénes son? El CACIF, la Cámara. Licenciada, o sea, yo no estoy recordando. Dice que es la representación de los patronos. De todos los patronos. Pero del sector privado es la Cámara de Comercio, que es pues, el CACIF. Porque al final se integran varias cámaras en el CACIF. Exactamente. Entonces ellos son los representantes de todos los patronos, ¿verdad? Porque también, así como nosotros como trabajadores que tenemos quien vele por nuestros derechos, ¿verdad? También ellos tienen que pelear también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reciben la denuncia allá. Bueno, acá tienen que agotar la vía administrativa, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo y los juzgados. Entonces, como no se les resuelve, ellos vienen y van a presentar la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. Ahí se les corre una audiencia, porque ahí es donde se resuelven todos estos tipos de problemas, ¿verdad? Entonces les corren audiencia, tanto a los patronos, al representante del Estado y a los representantes de los trabajadores, que en este caso son los famosos sindicatos, ¿verdad? Entonces ahí es donde tienen que ir a presentar todos los medios de prueba, las partes relacionadas, y ahí desvanecen. Existe un tribunal donde ellos son los que evalúan el caso, reciben todas las evacuaciones y no es de solo un día. Las reuniones no es de solo un día, a veces se llevan meses, años para poder ver si condenan al Estado de Guatemala por no cumplir con el tratado del cual ratificaron de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que son un montón, ¿verdad? Entonces, si el Estado de Guatemala no está cumpliendo con ese tratado, entonces el Estado va a ser condenado, ¿verdad? Lo van a sancionar, ¿por qué? Por no cumplir con el tratado del cual ratificó. ¿Y lo pueden expulsar como equipo o no? Expulsarlo no se puede. En Guatemala sí podría retirarse, denunciar los tratados, retirarse de dichos tratados, pero existe un procedimiento, ¿verdad? No sé si me comprendieron el ejemplo que les di. Lo importante acá es de que ustedes sepan, jóvenes, para qué funcionan los tratados. Si tenemos 176 tratados internacionales de los cuales formamos parte, el Estado de Guatemala ya ratificó, y no sabemos para qué son, ustedes como futuros abogados tienen que saber, porque ustedes al momento de defender a sus clientes tienen que saber, o sea, miren, vámonos a la Corte Interamericana, ¿verdad? Ya la Corte de Constitucionalidad ya nos resolvió, pues nos vamos más a él, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que estudiar, o sea, este curso a veces no le toman tanta importancia, a veces en la carrera, pero o los alumnos que están allá al fondo no le quieren tomar mucha importancia, pero ya cuando están ejerciendo la práctica,
Ahí es donde se dan. Licenciado, en este caso sería como, o sea, conocer o sea, el contenido de los tratados, o sea, de los instrumentos internacionales para después también conocer a qué organismo internacional dirigirse para Exacto. Pero vamos por partes. Primero, tenemos que saber el número exacto. Y segundo, el nombre, ¿verdad? Porque ¿qué nos sirve saber la cantidad de X, pero si no sabemos para qué, de qué se trata? Entonces, sí me gustaría ir agotando uno por uno con ustedes para irles poniendo ejemplos, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer va a ser el contenido del examen final, para que ustedes sepan, ¿verdad? Todo eso. El trabajo del internacional. No, para el final 30 puntos. Y preguntas directas. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Vamos a leer un tratado de la Usted Para por lo menos tienen que leer, ¿verdad? Ya, eso me está violentando la licenciada acá. No, pero sí, es bien importante saber cuál es el objetivo principal de cada tratado, para qué nos va a servir, ¿verdad? Porque por algo el Estado de Guatemala nos está ratificando, no es solo así, por así. Buscan. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿No? Y para no ir tan lejos también, les dejé lo de la CONVEMAR. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa convención? Porque hay que ¿Sí? ¿Ya ven? un control. No podemos pelear solo por los derechos individuales de las personas, sino que también tenemos a nivel del mar, del espacio, ¿verdad? El aéreo. Y también lo que peleamos cuando se recuerda que se llevó a cabo lo de la consulta popular para lo de Belice, ¿verdad? Entonces, acá este problema ya se trae desde hace años y todavía no ha finalizado. ¿Por qué? Porque Belice todavía no ha llevado a cabo la consulta popular de ellos. Una pregunta, ¿ha ratificado algunos convenios en cuestiones de inteligencia artificial? Tenía conocimiento que querían ratificar algunos, pero no. Por el momento no. Es que es bien complicado. Por eso digo, porque son temas que están más desarrollados en toda Europa. Ah, sí. Asia. Pero no. Pero eso Sí, pertenece hay, entonces a nivel internacional. Sí, ya eso hay. pertenece al derecho informático. A lo que dice. Exacto. Yo creo que ha de haber alguno respecto al derecho informático. Pero ahí lo van a ir viendo ustedes cuando empiecen a... No vamos a decirlo ahí. ¿Cómo que no está? No está ratificado por Guatemala. Sí, es que hay muchos convenios. Sí, existe un montón que todavía no han sido ratificados porque no le conviene. Lo que pasa es de que al inicio yo creo que el Estado de Guatemala dijo, sí, empecemos a ratificar, formemos parte, pero no veía venir los problemas que también se le venían a ellos. Cuando de Belice está metido también lo que es el Tratado de París. El Tratado de París, exacto. Lo que está pidiendo Guatemala es que al momento que Belice vuelva a formar parte de Guatemala, toda la herencia española y todo eso también se deja para acá y se gane para todo el territorio nacional. Exacto, pero todavía no se ha finalizado lo de la pelea de Belice. La última noticia que hubo es de ¿Ya ven? Hay tanto Pero todo se dio por la explotación del añil, ¿verdad? En Belice y se lo dejaron los ingleses, ¿verdad? Sí, todo se dio por eso. No me acordaba de bien aprendido, no se acuerda. Ay, es que acá en la clase ustedes se tienen que memorizar todo. Porque bien se aprende, nunca se olvida. Bueno, jóvenes, entonces nos vamos a quedar acá. A mí me gustaría resolver algunas dudas de los exámenes porque estoy segura que voy a tener muchas Dudas. revisiones. Van a pedir muchas revisiones de examen. Entonces, sí me gustaría, no sé, para los que quieran quedarse
pues lo podemos hacer y los que no, pues se pueden hacer. ¿Verdad? Les deseo una feliz noche y continuamos el día viernes.